Hola, buenas noches. Nosotros somos del equipo 7 y vamos a presentar espectrometría de masas. Comenzando con el contenido, el cual tiene principios de la espectrometría de masas, la instrumentación, espectros de masa molecular y finalmente las aplicaciones. Quisiera comenzar poniendo conceptos clave que más adelante nos van a servir, que es la masa media, la masa monoisótópica, la masa exacta. La masa media se obtiene sumando las masas atómicas medias de los elementos que la forman. Yo puse el ejemplo más común, que es lo del agua, que tiene un peso molecular de 18.013. La masa monoisótópica es la suma de las masas de los átomos de una molécula utilizando la masa en reposo, que quiere decir del isótopo principal, que es la masa abundante. La masa exacta, mejor conocida como masa exacta media, es una masa que se determina experimentalmente, ya que te permite determinar la composición elemental para moléculas con una masa debajo de las 200 unidades. La precisión es de 5 partes por millón, normalmente es suficiente para determinar de forma única la composición elemental. La relación masa-carga es la relación de unidades de su número de masa con el número de cargas fundamentales en el ion. Así yo tomé el ejemplo del CH4, que es el metano, con una masa de 16.034 entre el número de carga, que es 1, luego cual pues da exactamente lo mismo, que es 16.03. Estrictamente hablando, pues de referencia a la relación masa-carga de un ion únicamente como su masa solamente es correcto para los iones monovalentes, que son aquellos que tienen pues una sola carga, ya sea positiva o negativa. ¿Qué es la espectrometría de masas? Es una técnica que ayuda a obtener información acerca de la unidad, de la identidad del compuesto desconocido, midiendo la relación masa-carga y la abundancia de iones en fase gaseosa. Los iones con diferentes relaciones masa-carga, son dirigidos al transductor de manera secuencial por medio de un barrido o un golpe simultáneo a transductor multicanal. Más adelante voy a poner un diagrama para que vaya quedando un poquito más claro. La abundancia de los iones graficadas contra la relación masa-carga se denomina espectro de masas. El espectro de masas, que es un gráfico que nosotros utilizamos para precisamente ver la relación masa-carga a partir de los espectros que se utilizan en la masa del ion y los fragmentos de para determinar la composición elemental, que es lo que vemos aquí, que es la abundancia relativa contra la relación masa-carga del compuesto. Los componentes de un espectrómetro de masas. Aquí les puse un diagrama de flujo, para que vaya quedando un poquito más claro. Igual más adelante pues pongo un dibujo para que se vea más notorio. Comenzamos con las muestras que ingresan a la región del vacío del espectrómetro a través de un sistema de entrada. El propósito de es introducir una cantidad microscópica de la muestra a la fuente de iones, donde los componentes se convierten en iones gaseosos por medio del bombardeo de electrones, fotones, iones o moléculas. La salida de es la corriente de iones gaseosos positivos, que es lo más común, o negativos. Estos iones son acelerados hacia el analizador. No sé si se ve, pero es el analizador de masas, el cual es el encargado de separar de acuerdo con las relaciones masa-carga, positivo, negativo, más y menos. Los iones como iones específicos se recolectan y se convierten en una señal eléctrica mediante la acción de transductor de iones. El sistema de manipulación de los datos procesa los resultados con el fin de producir el espectro de masas. El procesamiento de puede incluir la comparación con espectros conocidos, la tabla de los resultados y el almacenamiento de datos.
Los espectros de masas requieren un sistema vacío muy complejo para mantener una baja presión en todos los componentes. La resolución de los espectrómetros de masa es la capacidad de un espectrómetro para diferenciar entre las masas que se escriben en términos de su resolución R, la cual está definida como la resolución entre la masa nominal, el primer máximo, entre la diferencia de masas entre los dos picos de máximos adyacentes. La resolución requerida en un espectrómetro depende de gran medida para el uso en el que esté diseñado, por lo mismo de que tienen que entrar partículas microscópicas para precisamente el uso y la diseño de cada uno de estos. Por ejemplo, podemos notar diferencias entre las masas de los iones y la masa nominal, como, bueno, en este caso puse el etileno, el metanal, metalina, nitrógeno y monóxido de carbono, que todos los iones tienen una masa nominal de 28 Dalton, que es la masa atómica, pero tienen masas exactas de 28.054, 28.034, 28.014 y 28.010 Dalton, masa atómica. Para distinguirlos se requiere un instrumento con una resolución de miles. Ese es el dibujo que les decía, que se ve un poquito más claro. Entra la muestra gaseosa, micropartículas. Después pasa por el filamento caliente, que es el bombardeo de electrones. Sus dos aperturas, A y B, la cámara de ionización, que después baja la trayectoria de lo de separación, y se separa por dos imanes. Los imanes lo que hace es separar los iones más ligeros con los más pesados, los que tienen más carga, y los que tienen menos carga los separa y se van al tubo analizador, que es el recolector de iones, o en este caso también el detector, para después salir hacia el amplificador y el registro, los cálculos, todo lo que hacemos. Analizadores de sector. En el caso de la separación, se basa sobre la deflexión de los iones en un campo magnético. Las trayectorias que siguen, bueno, depende obviamente de los valores de masa-carga, si son más o menos. El campo magnético se cambia lentamente para llevar a un detector los iones diferentes de valor de masa-carga. El campo electrostático sirve para concentrar un haz de iones que tiene únicamente el intervalo estrecho. Como tal consiste, ya después de terminar como tal el ciclo, bueno, más adelante se los van a explicar más a fondo, nos centramos un poquito más en los analizadores de masa de cuádruplo, que es el sistema como más específico, que consiste en los 4 alambres que vimos en el dibujo anterior, los cuales son filtros de masa que únicamente permiten el paso de iones con una cierta relación masa-carga. Estos alambres están conectados a voltajes de CD o a voltajes de radiofrecuencia. Ya después, con el ajuste que se le da a los voltajes, se crea una trayectoria estable para los iones. Más adelante, puse una imagen para que se vea un poquito más claro, que es la fuente de iones. Pasa por los transductores. Estos son los 4. Sí, los 4 alambres cilíndricos. Pasan los de los iones con trayectoria estable y los de menos estable. Cada uno tiene sus voltajes de CD y radiofrecuencia para después pasar al transductor de iones. La resolución puede ser suficiente en muchas formas de espectrómetro de masas, o en casos en el que el espectrómetro sirve como detector elemental para que las moléculas sean separadas cromatográficamente.
ya sea en fase gaseosa o líquida. Analizadores de masa de tiempo vuelo es lo que quiere es que son bastante breves, lo que lleva a tiempos de análisis que están generalmente en el orden de los microsegundos, por lo cual se utiliza un analizador TD, que es esta imagen, donde los iones entran a una región libre de campo, dado que la energía cinética es igual a la masa por velocidad al cuadrado, varía de manera inversa, que es la raíz de el valor de energía cinética entre la masa, el cual llegan a un detector más rápido que aquellos con una relación de masa-carga más grande. Los instrumentos de vuelo son relativamente simples y resistentes y tienen un intervalo de masa más limitado, lo que hace esto un poco más sensible para que tengan una resolución más amplia, pasando por el tubo de vuelo, sí, el reflector y principalmente el detector de los iones. Bueno, esto todavía es mío y después se lo voy a pasar a Diana. Ya para finalizar, damos una pequeña introducción al espectrómetro de masas, que es un dispositivo que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes compuestos, separando los núcleos atómicos en función de su carga-masa, lo que no solamente proporciona datos sobre las masas de las partículas, sino que también permite conocer la estructura química de los compuestos presentes en la muestra. Ya después de esto, bueno, sí es como un mini resumen igual de la muestra. Se vaporiza, es lo del bombardeo de electrones, los dos imones que separan las partículas de más a menos y se llevan al campo magnético para después acabar en el detector. Y ya siendo todo por mi parte, pues le pasó ahora sí que el control a Diana. Rápidamente. Vamos a... aquí. Bien, ya como Alexia nos dio una introducción a la instrumentación, me corresponde a mí continuar. Ya sabemos que el espectrómetro de masas es un dispositivo que nos permite conocer la composición de diferentes compuestos, separándolos en función de su carga y de su masa. Y no solo eso, sino que también nos muestra la estructura química de estos compuestos. Yéndonos un poquito a un contexto histórico, a finales del siglo XIX, con estudios de física de partículas y electricidad, se dio la aparición de dispositivos de campos eléctricos y magnéticos en paralelo. Estos dispositivos separaban los rayos positivos en función de su relación masa y carga. Joseph John Thomson, quien lo conocemos como quien descubrió el electrón, también creó el primer instrumento similar a un espectrómetro de masas. Con este instrumento él pudo descubrir los isótopos del neón. Ya en los años 40 aparecieron los primeros espectrómetros de masa de uso comercial. Y en la actualidad, ya con los avances tecnológicos, podemos encontrar los analizadores de tiempo de vuelo, trampas iónicas y los cuadrupolos. Bien, existen 4 funciones principales con las que se debe de cumplir, un espectrómetro. La primera es que debe vaporizar sustancias de volatilidades diferentes. La segunda es que debe originar iones a partir de moléculas neutras en fase gaseosa. Debe separar dichos iones en función de su relación masa-carga. Y finalmente, debe detectar los iones formados y registrar la información de manera adecuada. Y con este último punto damos paso a lo que son los detectores y los transductores. El detector es un sistema encargado de registrar los iones separados, produciendo una señal eléctrica para que pueda ser interpretada y brinde información así acerca del flujo o de la abundancia que se desea conocer. Y los transductores son la parte importante de los detectores. Estos se encuentran dentro del sistema y convierten la energía del ion en una señal eléctrica primaria. Existen distintos tipos de detectores, pero nos vamos a centrar en la placa fotográfica, la copa de Faraday, los multiplicadores de electrones, el Chineltron y de iones electrópticos.
Primero, la placa fotográfica ya no es muy utilizada en los dispositivos actualmente. Se ocupaba generalmente cuando la sensibilidad y la resolución es muy alta. Dichas placas que se utilizan son procesadas con técnicas normales de fotografía y su lectura se da por medio de un densitómetro. Ya no son comúnmente utilizadas, se utilizaban más en los principios de los espectrómetros, pero actualmente no, debido a que es un proceso largo, ya que primero se da todo el sistema de iones, después la revelación de la placa y después el análisis, lo cual llevaba tiempo y al final no daba un análisis cuantitativo de lo más correcto. Es por eso que no, actualmente ya no se utilizan. Después está la copa de Faraday, que consiste en un electrodo que usualmente está en forma de copa o de caja, el cual recibe el impacto de los iones que se desea detectar. Cuando los iones chocan con la superficie de esta copa o de la caja, se neutralizan mediante una transferencia de electrones, lo cual va a provocar una corriente muy pequeña que va a ser medida por un amperímetro de alta sensibilidad. Este detector puede trabajar a presiones, a presiones altas de orden 10 a la menos 4 milibar y la mínima corriente detectable es del orden de 10 a la menos 14. El detector es utilizado principalmente en determinaciones cuantitativas, especialmente para la medida de abundancia isotópica. Aquí tenemos una imagen que representa cómo funciona, y es que el haz iónico va a chocar con alguna de las paredes de esta capa, de esta copa, perdón, y va a emitir electrones que van a ser detectados posteriormente. Ahora, los multiplicadores de electrones son detectores que utilizan la energía de los iones que inciden sobre una placa que generalmente está hecha por cobre o berilio, en donde se van a emitir ráfagas al ser chocados por estos iones. Estos detectores son mucho más sensibles que la copa de Faraday y tienen una señal mínima detectable de 10 a la menos 18. Son también sensibles a subidas a presión, por lo que cualquier ruptura o accidente de vacío puede llegar incluso a que se destruya. Otra de las desventajas es que es un detector de vida limitada. Se va desgastando con el uso, por lo que su ganancia va cambiando con el tiempo y necesita de calibración frecuentemente. Y dependiendo del mantenimiento que se requiera, puede llegar incluso a ser costoso. Este dispositivo trabaja cuando el ion a detectar choca con el primer dínodo, emitiendo una corriente de electrones que van a ser acelerados a una segunda placa. En esta segunda placa se va a emitir una nueva corriente de electrones que va a chocar con una tercera y así sucesivamente. Generalmente se utilizan entre 10 y 16 placas y al final se va a lograr una amplificación de señal de orden 10 a la 6 a 10 a la 8. Otro de los detectores que es muy parecido al multiplicador de electrones es el Channeltron. Sin embargo, la diferencia de este es que no tiene múltiples dínodos discretos, sino que está formado por un tubo de vidrio en forma de cuerno o de corneta que termina en forma de espiral o de caracol, y en su exterior está recubierto por un óxido de plomo semiconductor. En este tipo de detector se aplica un potencial negativo en la boca del detector para atraer iones positivos, o si se necesita de atraer iones negativos, se va a aplicar un potencial positivo, al revés. Al chocar con esta placa se va a emitir una repulsión positiva que va a desviar a los iones hacia el interior del canal, al interior de la corneta. Aquí va a chocar con una de las paredes y va a empezar a chocar con cada una formando un zigzag, como se muestra en la figura, así hasta llegar al fondo. Y al final va a tener una ganancia de hasta 10 a la 8 electrones. La ventaja de este detector es que evita que lleguen fotones o partículas neutras, gracias a que este detector se encuentra situado fuera del eje óptico del espectrómetro. Y también hace que las señales parásitas que vienen de la fuente de iones no lleguen, evitando así distorsiones en la muestra. También puede ser expuesta a presión atmosférica si se desconecta en el alto voltaje, y funciona en un vacío de trabajo mínimo de 5 por 10 a la menos 5 torr. Las desventajas es que de igual manera tiene una vida útil limitada, aunque suele ser mayor que la de un multiplicador de electrones.
Con el tiempo también necesita aumentar el voltaje para tener buena señal y su funcionamiento depende también de la carga total acumulada. Es decir, que si existe mucha de esta carga se vuelve más lento. Y finalmente tenemos el detector electroóptico, también llamado detector de centello. En este detector, los iones del espectrómetro de masas son desviados mediante un potencial eléctrico hacia un dínodo inicial. Cuando choca con este, los iones van a generar electrones secundarios que después van a ser atraídos hacia una pantalla fosforescente. Y al chocar con esta pantalla fosforescente se va a producir el centello, característico de ahí su nombre. Los fotones son detectados por un fotomultiplicador sellado al vacío y la luz se convertirá en una cascada de electrones. Esta señal final será amplificada, digitalizada y procesada por los circuitos de los sistemas. Este tipo de detectores es ideal para la detección puntual, sensible y estable. Y las ventajas es que tiene alta eficiencia, sensibilidad y rapidez, tiene una vida larga, tiene mayor estabilidad durante un uso prolongado y el fotomultiplicador sufre menos daño. Estos últimos tres detectores que les menciono son los que son más utilizados actualmente debido a su sensibilidad y las grandes respuestas que producen al momento de la experimentación. Y debido también a sus grandes ventajas es que son los más utilizados. Bueno, seguimos con el tema de espectros de masa. En la espectrometría se puede identificar compuestos químicos según su masa molecular y la forma en que se fragmentan. Para obtener un espectro de masas de forma general, las moléculas del analito se transforman en iones gaseosos que luego son acelerados y separados de acuerdo con su relación de masa-carga. Y el resultado de todo este proceso va a ser un gráfico llamado espectro de masa, en donde cada pico va a representar un fragmento de la molécula del analito. Y en la siguiente imagen podemos ver lo que es un espectro, pero se muestran los isótopos naturales del plomo, ¿no? Bueno, para esto tenemos que retomar ciertos conceptos base. Primero, las unidades de Dalton, que es la masa atómica que está definida como un doceavo de la masa del isótopo de carbono 12. Esta la vamos a estar utilizando en interpretar los espectros de masa. Entonces, comencemos. Primero, la masa atómica es la media ponderada de las masas de los isótopos de un elemento. Si tenemos dos isótopos del bromo y queremos calcular la masa ponderada, la masa media ponderada, tenemos que sumar el producto de el porcentaje de abundancia del bromo 79 en la naturaleza por la masa de 78.91 daltons y el porcentaje de abundancia en la naturaleza del isótopo de bromo 81 por su masa de 80.91 daltons. Esto nos da 79.904. Esta masa es la que está en la tabla periódica, es la que se representa en las tablas periódicas. Y bueno, la masa molecular es la suma de la cantidad de átomos de un elemento contenidos en una molécula. Y la masa nominal, que es la que vamos a estar usando, bueno, o interpretando en los espectros de masa, es la masa entera de la especie con el isótopo más abundante de cada uno de sus átomos constituyentes. En este caso, teniendo una molécula con 2 carbonos, 5 hidrógenos y un bromo, para calcular la masa molecular se utilizan solo las masas, las masas de los isótopos más abundantes, que es el carbono 12, el hidrógeno 1 y el bromo 79. Entonces la masa nominal sería de 108. Esta masa nominal siempre tiene que estar en enteros, es decir, no tiene que tener pues números decimales, ¿no? Y bueno, el espectrómetro de masas de sector magnético nos dice más o menos cómo ocurre todo este proceso de seleccionar iones en relación con su masa y carga. De acuerdo a esta imagen, tenemos que el cabezal de este tubo es la fuente de iones, en donde se van a estar ionizando
los compuestos, el analito en forma gaseosa. Lo primero que va a ocurrir es que estas moléculas pues gaseosas entran y en la fuente de iones hay una placa repulsora y esta se encuentra a un pequeño potencial positivo y va a empujar a los iones hacia el tubo analizador. Luego también hay unas placas focalizadoras que también se encuentran a un pequeño potencial y van a focalizar el haz de iones. Y al aplicar el alto voltaje de 1000 a 10.000 volts de las placas de la aceleración que están a los extremos de la fuente de ionización, los iones positivos van a adquirir una gran velocidad a medida que van pasando de la fuente de iones del campo magnético antes de que sean repelidos por la base del cañón iónico. Al convertirse en iones, son acelerados por un campo eléctrico y estos pasan al tubo analizador donde quedan sometidos a un campo magnético perpendicular a la dirección de su trayectoria, es decir, estos dos imanes tienen un campo eléctrico perpendicular al tubo. Luego, este tubo pues, se tiene que mantener a un alto grado de vacío de aproximadamente 10 a la menos 5 pascales para que los iones no se desvíen por colisiones con moléculas del gas de fondo. El campo magnético se desvía, desvía los iones hacia el detector que está al otro extremo del tubo. Y los iones más pesados, primero, no se van a desviar suficiente, pero los iones más ligeros sí se van a desviar mucho. Entonces, de alguna forma, de esta forma, eh, representado en la imagen, los iones de color naranja van a ser los iones que vamos a analizar. De alguna forma se van como a aislar para que solo estos lleguen al detector multiplicador de electrones. Entonces ya al llegar al multiplicador de electrones va a haber una serie de dínodos que va a multiplicar el número de electrones por 10 a la 5 antes de que lleguen al ánodo, y ya cuando estén en el ánodo se va a medir la corriente. Entonces el espectro de masas muestra la corriente del detector en función de la relación que hay entre la masa de los iones con su carga seleccionada por un campo magnético. Y bueno, hay dos formas de ionizar a nuestro analito, a las moléculas de nuestro analito. Está la ionización eléctrica y la ionización química. En la ionización eléctrica, las moléculas del analito van a entrar pues a la fuente y los electrones, va a haber electrones de alta energía que van a golpear o van a colisionar con las moléculas para convertirlas en iones. Estos electrones van a salir de un filamento caliente, es decir, el filamento como de una bombilla que emite electrones cuando se calienta, y estos van a ser acelerados usando un voltaje de 70 voltios. Y bueno, ¿qué ocurre? Que al chocar con un electrón, una pequeña fracción de moléculas absorbe entre 12 y 15 electrovoltios de energía, y esta energía va a ser suficiente para sacar un electrón de la molécula y convertirla en un catión. Como podemos ver en las siguientes ecuaciones, M es nuestra molécula neutra, que al colisionar con un electrón se va a producir el ion molecular, que es la M con carga positiva, y tenemos que notar que hay un punto también aquí que representa a un electrón desapareado de la molécula, ¿no? Y también se va a representar pues el electrón que fue expulsado. Ya después de ser ionizado, el ion se fragmenta, es decir, se rompe en pedazos, y estos fragmentos van a formar un patrón característico del espectro de masa. Cada compuesto genera un patrón único como una huella digital, ¿no? Y bueno, ahora en la ionización química ocurre algo diferente. Las moléculas del analito no se ionizan directamente por electrones, sino que reaccionan con otros iones que ya fueron formados a partir de un gas reactivo, ¿no? En lugar de ionizar directamente el analito, se ioniza primero un gas que puede ser el metano, el isobutano o el amoníaco. Luego, los productos ya ionizados de este gas van a reaccionar
con las moléculas del analito para transferirles un protón o reaccionar suavemente con ellas. Y el hecho de que haya una reacción suave con el analito hace que haya menos fragmentación de nuestro ion molecular, lo que pues se preserva mejor, y por eso este método se utiliza más, porque en el espectro se ve más claramente este ion molecular. Entonces, ¿qué ocurre en la reacción? Primero, se introducen electrones con mucha energía que van a chocar con las moléculas del metano y se forma el ion molecular del metano, que es un ion muy reactivo, positivo. Y luego este ion molecular del metano va a reaccionar con otra molécula de metano, pero le va a robar un hidrógeno a esa molécula y se va a formar un ion muy ácido que es el metanio, que va a ser el ion pues, principal donador de protones a nuestro analito, y también pues, se va a producir un radical de metilo. Al reaccionar el ion metanio con nuestras moléculas neutras del analito, el metanio le va a dar un protón, ¿no?, al analito, y se va a convertir en un ion molecular que va a ser el que se va a detectar y se va a regenerar a su vez el metano. Luego, o sea, por eso en este espectro con ionización química tenemos que tener en cuenta que el ion molecular que vamos a identificar en realidad va a ser un ion protonado de nuestro analito. Entonces va a ser la masa del analito más una unidad de UMA, que es la masa del hidrógeno. En este caso podemos ver dos espectros, uno por ionización eléctrica y otro por ionización química. El de ionización química tiene muchos menos fragmentos que el del espectro por ionización electrónica. Por ejemplo, para el pentobarbital, debería de tener una masa nominal de 226, ¿no? Entonces, en el espectro de ionización química, podemos ver este pico del ion protonado, que es la masa nominal más un UMA, que es 227. Mientras que en el espectro de ionización eléctrica, este pico no está tal cual representado, no está representado ni cercano a 226 o 227, sino que se encuentran más fragmentos y es mucho más difícil como encontrar ese pico, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver el poder de resolución. Este poder de resolución es una medida de qué también puede el el espectrómetro distinguir entre dos picos que tienen masas muy parecidas. Es decir, si dos moléculas tienen masas muy cercanas al momento de fragmentarse, un espectrómetro de alta resolución puede mostrar dos picos separados. Pero si la resolución es baja, es decir, el poder de resolución es bajo, los picos se van a mezclar y van a aparecer como uno, ¿no? Y bueno, se puede calcular por medio de la siguiente ecuación, en donde m es el valor de la masa del pico y el delta m es la diferencia mínima de masa entre dos picos que el espectrómetro puede distinguir. A continuación podemos ver en los siguientes ejemplos cómo ocurre esto, ¿no? En la imagen A, el denominador es la separación de dos picos, delta m, cuando se solapan en un 10% de la altura del pico. Es decir, aquí el pico que queremos analizar es el de 500. Y el delta m es 1. Solo es la diferencia de una unidad, ¿no? Y bueno, tenemos que anotar esto del porcentaje porque primero se identifica que el pico más intenso, que es el pico base, y las intensidades de los demás picos, de los demás fragmentos, se van a expresar como porcentajes de la intensidad del pico base. Entonces ya, en la parte B, el denominador se toma como m a la medio, que es la anchura del pico, pero a la mitad de la altura máxima
que va a ser de 0.481 daltons. Por definición, pues el poder de resolución es de 500, que es la masa del pico base, entre esta diferencia, ¿no? Diferencia mínima de masas. Y el poder de resolución sería de 1040. En la parte C, en donde vemos un pico, bueno, vemos la mezcla de dos picos, el valle está a un 8% por debajo del pico. Entonces utilizamos el poder la forma de poder de resolución con la M al medio, que tiene un poder de resolución de 500 por 10 a la menos 2. Es decir, que los dos picos de 500 y 501 apenas son discernibles, o sea, son diferenciables como dos picos distintos. Aquí vemos otro ejemplo. Usando el pico del plomo 208 anterior, hallar el poder de resolución mediante la expresión m sobre m al medio. Es decir, vamos a utilizar la anchura de la altura, la anchura a la altura máxima, pero, o sea, a la mitad de la altura del pico base, ¿no? Que es esto. O sea, nos dice que es de 0.146. Entonces, para poder calcular la resolución, dividimos la masa nominal del pico base o del pico del ion molecular de 208 entre la anchura a la mitad de la altura máxima del pico base. Y esto nos daría un poder de resolución de 1.42 por 10 a la 3. Y esto nos da la conclusión de que un instrumento, un espectrofotómetro con una resolución de 1.42 por 10 a la menos 3 separa bien iones en torno a masas nominales de 200, pero apenas los distingue a 1420. Ok, ahora vamos a analizar la información que nos puede proporcionar un espectro de masas. Primero, podemos identificar el ion molecular. Este es el pico máximo que va a representar a la molécula completa con un electrón menos. Su valor de masa nominal o bien de masa carga es igual a la masa molecular del compuesto en un más y proporciona la pista principal pues para identificar nuestra molécula, ¿no? Luego los fragmentos de la molécula. A veces este ion se va a romper muy fácilmente y no va a aparecer en el espectro, por ejemplo en la ionización química, pero en la ionización electrónica, por ejemplo, en donde veíamos que la molécula se rompía en muchos fragmentos, esta fragmentación representa una pérdida de grupos funcionales en la estructura general del compuesto. Cuando no aparece el ion molecular, se puede hacer el espectro por ionización química, ¿no? Entonces, el analito se va a preservar mejor en esta ionización y en ese caso, en lugar de que aparezca el ion molecular tal cual representado, va a aparecer un pico MH que va a representar pues la masa de la molécula más un UMA. Por ejemplo, si vemos un pico muy intenso en 131 en la ionización química y sabemos entonces que la masa del analito M era de 130. También podemos pues ir identificando estos iones moleculares por medio de la regla del nitrógeno, en donde esta establece si un compuesto tiene un número impar de átomos de nitrógeno, su ion molecular tendrá un número impar de masa nominal. Y por el contrario, si el compuesto tiene un número par de átomos de nitrógeno que se incluye como 0, su ion molecular tendrá un número par de masa. Esto lo podemos aplicar cuando se hace un estudio o un previo análisis de la composición elemental de un compuesto. O sea, si se sabe que hay carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, podemos identificar cuántos nitrógenos hay en la molécula, basados en esta regla. Y ahora,
Los perfiles moleculares. Bueno, para identificar para identificar un ion molecular, primero se evalúa que sea el mayor valor en el espectro en el eje X, que indica la masa molecular del compuesto. También se puede identificar la intensidad se puede identificar el porcentaje de intensidad de los picos en base al ion molecular para saber que sí es el más importante, es el pico más importante en nuestro espectro. En el espectro también aparecen picos, pero ligeramente mayores a este ion molecular, y por eso nos importa pues la intensidad, ¿no? Porque es la que nos va a dar pistas. Si esta intensidad tiene relación con la teórica. Por ejemplo, si tenemos un pico M+1, indica un ion con masa una unidad mayor que la del ion molecular. Es decir, si tenemos un carbono 12 como nuestra propuesta de ion molecular o pico base, el pico M+1 se trataría de isótopos de carbono 13, que tendría una abundancia de 1.07% de carbono natural aproximadamente. Y, por ejemplo, si tenemos un compuesto con cloro, ¿no? Y queremos identificar la intensidad de un pico base que está solo dos unidades arriba, o bueno, es 2 unidades mayor que la del ion molecular propuesto, tendría que tratarse de del isótopo del cloro 37, y así con el bromo, ¿no? También del bromo 81, del oxígeno 17, etc. Y estas intensidades se pueden calcular, pero son siempre relativas al ion molecular. Nos proporcionan información de acuerdo al ion molecular, ¿no? Y bueno, para calcularlas tenemos que tener en cuenta esta tabla, que es de los porcentajes de factores de abundancia isotópica para identificar o interpretar estos espectros de masa. Es decir, si identificamos en el espectro un pico M+1, utilizaríamos las fórmulas en la primera columna, ¿no? Y así, por ejemplo, del carbono que tiene otro isótopo de 14, carbono 14, y del oxígeno del carbono 17, y así. Esto lo vamos estableciendo en base al número de picos adelante o mayores que el ion molecular detectado en nuestro espectro. Vamos a ver un ejemplo. Se quiere calcular la intensidad del pico M+1 del siguiente espectro, del benceno. Aquí ya identificamos el pico del ion molecular y sabemos que está en 78. Y también tenemos la composición del benceno, que es de 6 carbonos y 6 hidrógenos. Si se quiere calcular la intensidad relativa a este ion molecular, lo que tenemos que hacer es aplicar la siguiente fórmula. Esta es una fórmula un poco general que nos va a dar la intensidad del pico M+1 o del pico M+2, pero en este caso pues es más normal encontrar solo picos M+1 porque en realidad en la naturaleza, o bueno, más bien no se ha detectado espectros con isótopos, por ejemplo, de aquí, del cloro y del bromo. O sea, más allá de que se vean isótopos del carbono, no, del cloro y del bromo, pues no se han detectado tal cual. Entonces aquí, para calcular esta intensidad, se multiplica el número de átomos de la molécula, en la molécula del carbono, por el porcentaje de abundancia del isótopo. Si sabemos que es el pico M+1, es decir, es el isótopo que solo tiene una unidad más que el carbono 12, que es el carbono 13, ¿no? Que tiene una abundancia de 1.08, e igual del hidrógeno,
que es el deuterio, tiene una abundancia de 0.012. Al hacer esta multiplicación obtenemos un porcentaje de 6.55%. Este pico M más 1 va a indicar la presencia de isótopos con una masa atómica uno más mayor, y por eso sus iones aparecen en el eje X de M sobre Z más 1. En el siguiente ejemplo vemos al bifenileno, y sabemos que la composición del bifenileno es de 12 carbonos y 10 hidrógenos. Entonces, al identificar el pico del ion molecular en 154, lo que queremos nosotros calcular es la intensidad del pico de M más 1. En este caso podremos también calcular del pico M más 2, porque también se puede detectar aquí. Pero el pico M más 1, como es el más inmediato, nos proporciona más información. Es decir, si el porcentaje de intensidad es coherente, o bueno, es por ejemplo alto, significa que el ion molecular en 154 es muy probable que sí sea la molécula, que sí sea la masa de nuestra molécula completa, ¿no? Entonces, igual, se hace lo anterior. Se multiplica el porcentaje de abundancia del carbono 13 por el número de átomos de carbono en la molécula, más el porcentaje de abundancia del hidrógeno 2, del deuterio, por los 10 átomos de hidrógeno en la molécula, y esto nos daría 13.08% de intensidad relativa al ion molecular del bifenileno detectado en el espectro. Y bueno, tenemos un problema un poco más complejo, en donde el espectro de ionización química del fentobarbital se sospecha que el pico de máxima intensidad en el extremo del espectro de masas, a 227, es el ion protonado. Es decir, no es el ion molecular tal cual, sino el ion protonado, que tiene un protón de hidrógeno. Si es así, la masa nominal de M es de 226. Según la regla del nitrógeno, dice que una molécula de masa par debe tener un número par de átomos de nitrógeno. Y bueno, si se sabe por el análisis elemental que el compuesto contiene solo carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿cuántos átomos de carbono se sospecha que hay en la molécula? Bueno, como podemos ver aquí en el espectro, pues sí, el ion protonado del analito está en 227, por lo cual se puede calcular, o sea, utilizando la intensidad del pico M más 1, podemos calcular el número de átomos que hay en la molécula de átomos de carbono. Entonces, si la masa nominal del ion protonado es de 227, se utiliza el pico M de 228, ¿no? Entonces aquí sabemos que el fentobarbital está en 226, y entonces el pico M más 1 está en 228. Entonces, como ya se hizo un previo análisis de la composición química del pentobarbital, se sabe que tiene 11 carbonos, 19 hidrógenos, 3 oxígenos y 2 nitrógenos. Esta es como la propuesta. Y de hecho, o sea, aquí podemos como comprobar la regla del nitrógeno, donde nos dice que si la masa nominal del ion molecular es par, es decir, de 226, también el número de nitrógenos que tenga va a ser par, es decir, como ya se detectó nitrógeno, tiene 2 nitrógenos en la composición. Entonces, aquí calculamos la intensidad, ¿no? De que va a ser 1.08% por los 11 átomos de carbono, más 0.02% por los 19 átomos de hidrógeno, 0.038% por los 3 átomos de oxígeno y 0.369% por los 2 átomos de nitrógeno. Esta intensidad nos da de 12.96%. Y al tener esta fórmula general de la intensidad es igual al número de átomos por el porcentaje de abundancia en la naturaleza del átomo en cuestión,
podemos despejar el número de átomos y así obtener los átomos de carbono aproximados, ¿no? Pero al obtener este 12.96%, esta es una intensidad reportada, pero también debemos de tener en cuenta la intensidad teórica, que está dentro del 10% de incertidumbre del valor observado del 12%. Esto tiene coherencia porque tal cual no se está calculando la intensidad con respecto al ion molecular, sino se está considerando con respecto al ion protonado. Es decir, pues ese ion no es tal cual la masa nominal de nuestra de nuestro analito, sino es la masa más un UMA. Entonces ya a sustituir en este despeje, tenemos que 12.96 sobre la abundancia del carbono nos daría que pues hay 12 carbonos, 12 átomos de carbono en la molécula, pero con el, pero con el porcentaje de intensidad teórico nos da 11 y esto tiene más pues coherencia o es más correcto debido a la composición del pentobarbital que sí tiene 11 carbonos. Y bueno, también podemos tener una guía para identificar iones moleculares. Esta guía se utiliza, por ejemplo, con moléculas orgánicas en donde pueden haber dos isómeros, es decir, una molécula que tiene pues la misma composición elemental, pero hay dos isómeros y como que se quiere distinguir o diferenciar de cuál isómero se trata en el espectro, ¿no? Pero primero, o sea, lo básico, primero se identifica el pico M, que es el que tiene el mayor valor de la masa sobre su carga de todos los picos significativos del espectro, que no puede ser atribuido a isótopos o a señales de fondo. Estas señales de fondo pueden provenir de causas de vapores de aceite, de la bomba del espectrómetro o de la fase estacionaria en una columna de cromatografía de gases. Luego, las intensidades de los picos isotópicos en los picos M+1, M+2, etc., deben de ser coherentes con la composición química propuesta, es decir, como en el problema anterior, que más o menos se maneja un porcentaje de incertidumbre de acuerdo con el porcentaje de intensidades de los picos. Luego, el pico de fragmento iónico más pesado no debe corresponder a una pérdida improbable de masa a partir del ion molecular. Es raro encontrar también una pérdida de masa en un intervalo de 13 a 14 o de 21 a 25 daltons. Las pérdidas normales, estas pérdidas son los fragmentos que vamos encontrando en nuestro espectro, es decir, esos picos que tienen diferentes masas y que son como el rastro o la huella digital de todo el espectro en una ionización electrónica, incluso en una ionización química. Y bueno, las pérdidas más comunes son de 15 daltons para los grupos metilo, 17 daltons para los grupos hidroxilo o amoníaco, 18 daltons para el agua, 29 daltons para el grupo etilo, 31 daltons para el grupo metoxi, 43 daltons para el grupo acetilo o para el grupo propilo. Esto podemos verlo de forma más clara en la siguiente tabla. Pero, si se sabe que un fragmento iónico contiene, por ejemplo, 3 átomos de un elemento X, de un elemento, sí, pues cierto elemento, deberá haber al menos 3 átomos en el ion molecular. Entonces esto, pues como en el problema anterior, ¿no? Y bueno, estas pérdidas a las que se refieren en la fragmentación, digamos que nos describen o nos proporcionan más información en todo el espectro. Por ejemplo, si en nuestro espectro vemos un pico que tiene 15 daltons, se encuentra en 15 daltons en el eje X de la relación de la masa sobre su carga, pues se trataría de un grupo metilo. Y aquí pues más o menos son los grupos más comunes que se van a ir fragmentando en una molécula. Por ejemplo, si tenemos un pico en 43,
se trataría de un grupo asilo contenido en la molécula original, ¿no? Pues sí, que estaría presente en cetonas o en ácidos. Si encontramos un pico en 71, se trataría de un pentilo o, por ejemplo, de cadenas de 5 átomos. Entonces, por esto los picos nos proporcionan bastante información porque, por ejemplo, lo que en el siguiente ejemplo vemos el espectro de un isómero. Es decir, este isómero, bueno, este compuesto, tiene como composición elemental 6 carbonos, 12 hidrógenos y un oxígeno, pero tiene 2 isómeros, a la 2-hexanona y al 4-metilpentanona. Entonces, aquí es un poco más difícil identificar, o bueno, más bien, si se identifica en ambos espectros el ion molecular, que es el pico de 100. Y se quiere saber si este ion molecular, si este pico, si es el más probable. Entonces se puede calcular la intensidad de- del pico M+1 relativo a este ion molecular propuesto, ¿no? Entonces, con esta intensidad luego podemos calcular cuántos átomos de carbono hay en el espectro, bueno, en el analito del cual se está analizando el espectro y ver si coincide con estos compuestos, bueno, con este compuesto elemental que tiene 6 carbonos. Entonces, primero se calcula la intensidad, que es lo que habíamos dicho, ¿no? De que es el número de átomos del compuesto, que son 6 carbonos, por el porcentaje de abundancia del carbono 13, igual para el deuterio, de los 12 átomos de hidrógeno por la abundancia por el porcentaje de abundancia del deuterio, más el porcentaje de abundancia del oxígeno 17 por un átomo de oxígeno, y nos daría un porcentaje de intensidad de 6.7 con respecto al ion molecular. Y ya al despejar el número de átomos del carbono, pues se hace con el teórico, que es de 6%. Es decir, este 6.7% está en el margen de incertidumbre de porcentajes de intensidad, o sea que tiene coherencia con este 6% de intensidad con relación al ion molecular. Es decir, que si estamos tomando que si estamos tomando el ion molecular correcto, el pico correcto en el espectro. Entonces es aproximadamente pues 6 átomos de carbono. Aquí ya se puede establecer que estos 6 átomos de carbono detectados en el espectro coinciden con la composición elemental propuesta. Ahora ya nada más la cuestión es identificar de qué isómero se trata. Y esto lo vamos a detectar pues en base a la tabla anterior, ¿no? Por ejemplo, si en el espectro ambos picos del ion molecular están en 100 y ambas intensidades o porcentajes de intensidad del pico M+1 son de 6%, entonces para detectar la diferencia de los isómeros tendríamos que ver los demás picos, los demás fragmentos. Ambos isómeros coinciden en que tienen un pico en 85 daltons y, por ejemplo, también en 43. Si, como lo decíamos, si este pico está en 43 daltons en este eje X de la relación de la masa sobre su carga, se trataría de el grupo acilo, que está presente en ambos isómeros. Igual en 58, el 58 representa la molécula de la propanona ionizada, que normalmente está en esteres metílicos o en la fragmentación con alcohol. Incluso está el pico en 29 daltons, que es el del etilo, y de 15 del metilo. Entonces, aquí la única diferencia de fragmentos en el espectro es el pico de 71 de la 2-hexanona, el cual no está presente en el espectro de la 4-metil-2-pentanona. Esta diferencia es importante porque este 71 indica la masa
o bueno, bien, los 71 daltons que representan la masa de la cadena de 5 átomos de carbono que normalmente estaría presente en la docetaxanona. Entonces, al identificar eh, estos grupos funcionales por medio de sus masas, pues ya podemos ir construyendo como los grupos funcionales que están presentes en un isómero y otros grupos funcionales que no están presentes en el otro. Entonces, de esta forma podemos utilizar la regla del nitrógeno, también utilizar el porcentaje de intensidad del ion molecular respecto a sus picos ligeramente mayores en el espectro y pues identificar los grupos funcionales en todo el espectro, ¿no? Bueno, ahora retomando los conceptos que han dicho mis compañeras y sobre todo Teresita con el tema de la espectrometría de masas. En la situación de la aplicación de la espectrometría de masas molecular, pues imaginemos que cada molécula lleva consigo un código único hecho de iones. Esto es lo que básicamente descifra la espectrometría molecular, bueno, de masas molecular. En primer lugar, pues al convertir nuestras muestras iones y separarlos según su relación masa-carga, pues obtenemos una huella que revela el peso exacto de la molécula y gracias a los patrones isotópicos su fórmula elemental. La forma en la que la molécula se fragmenta al chocar con un gas o de colisión o al irradiarse con un láser nos habla de sus grupos funcionales, que es tal cual los patrones de fragmentación, ¿no? Nos habla acerca de, pues, por ejemplo, los ésteres, aminas, halógenos, y al comparar el espectro obtenido con bibliotecas especializadas, repositorios existentes, pues podemos confirmar la identidad de nuestro compuesto con un cierto nivel de detalle. Y bueno, esto es básicamente el análisis para un compuesto puro. Para el análisis de mezclas, esta situación ya cambia, pues ya que al intentar analizar una mezcla se genera un espectro complejo en el que se superponen los patrones de fragmentación de cada componente debido al inmenso número de fragmentos con diferentes valores de masa-carga que se producen. Para resolverlos se llevan a cabo los llamados métodos acoplados. Estos combinan la espectrometría de masas con algún dispositivo de separación para fraccionar los componentes de la mezcla. Pues tal cual, así como se escuchó, cuando es una mezcla es más hay interferencias al momento de analizarlo en la espectrometría, por lo que necesitamos analizar cada compuesto uno por uno. Por ello debemos de separarlo y para ello ahí es donde entran los métodos acoplados. Los métodos acoplados pues pueden ser tales como las cromatografías, que si recuerdan, por ejemplo, en la práctica de la clorofila, separamos los distintos pigmentos de la espinaca. En este caso sería algo similar. Primero aplicaríamos tal cual como una cromatografía para posteriormente analizar los compuestos salientes en una espectrometría de masas molecular. Que pues bueno, viene siendo lo siguiente, ¿no? Que la cromatografía de gases, espectrometría de masas permiten un análisis de mezclas orgánicas complejas y mezclas bioquímicas. Se obtienen los aspectos para los compuestos a medida que salen de la columna cromatográfica. Esto es en el caso de una columna cromatográfica, como les decía. Em, pero también puede estar el caso de la cromatografía de gases o con una cromatografía líquida, pues para separar primero los componentes. Pues así, cada pico que llega al detector corresponde a un solo compuesto. Aquí ya no hay interferencias, incluso en matrices biológicas o ambientales. Si queremos ir pues, más allá, empleamos la espectrometría de masas en tándem, que seleccionamos un ion precursor en el primer analizador, lo fragmentamos y analizamos los iones producto en un segundo analizador, lo que nos permite distinguir moléculas muy parecidas como isómeros y detectar trazas con una velocidad y sensibilidad que no requieren de minutos de separación.
En este caso serían solamente milisegundos. Es un método muy, muy eficiente, muy, muy rápido. Y aquí, pues, sobre todo hay menos interferencia química al evitar diluciones excesivas. También, pues, nos sirve la aplicación para los análisis cuantitativos, por supuesto, como la determinación de especies químicas moleculares, tales con los tipos de especies químicas en muestras orgánicas y biológicas, y la determinación de la concentración de elementos, como el análisis en muestras inorgánicas y el uso en muestras orgánicas y biológicas, aunque es menos común en este caso. Y bueno, aquí pues viene una lista de básicamente todas las aplicaciones de la espectrometría de masas molecular. Uno por uno pues serían la elucidación de la estructura de moléculas orgánicas y biológicas, la determinación de la masa molecular de péptidos, proteínas y oligonucleótidos, la identificación de componentes en cromatogramas de capa fina y papel, la determinación de las secuencias de aminoácidos en muestras de polipéptidos y de proteínas, la detección e identificación de especies químicas separadas por cromatografía y por electroforesis capilar, la identificación de fármacos o de metabolitos de fármacos de los que se abusa en sangre, orina y saliva, el monitoreo de gases en el aliento de un paciente durante una cirugía, las pruebas de presencia de fármacos en la sangre de caballos pura sangre o en atletas olímpicos, cálculo de la antigüedad de piezas arqueológicas, el análisis de partículas de aerosoles, la determinación de residuos de pesticidas en alimentos y el monitoreo de especies químicas orgánicas volátiles en suministros de agua. Y pues como podrán ver, es muy amplia la aplicación de la espectrometría de masas molecular desde área biológica, de investigación, hasta pues en el tema de lo que es los antidopings. Y en el caso de la antigüedad de piezas arqueológicas, como la famosa carbono 14, donde se detecta cierta cantidad de un isótopo del carbono, pues para detectar así la edad de alguna pieza muy antigua, ¿no? En la arqueología. El análisis de partículas de aerosoles, la determinación de residuos de pesticidas en alimentos, aquí pues, aplicaría lo del área agrícola, y el monitoreo de especies químicas orgánicas volátiles en suministros de aguas. Aquí pues también sería pues para en estas últimas partes serían como para el área ambiental también. Es de mucha ayuda la aplicación de la espectrometría. Y bueno, en la espectrometría de masa molecular, pues es una herramienta también que ha transformado la monitorización de terapéutica de fármacos, la toxicología, la endocrinología, la pediatría y la microbiología. Pues para el seguimiento de inmunosupresores como la ciclosporina, tacrolimus, sirolimus y everolimus, la cromatografía líquida unida a la espectrometría de masas en tándem con triple cuadrupolo permite cuantificar en sangre total concentraciones muy bajas con una especificidad y reproducibilidad muy superiores a la de los ensayos, usando volúmenes mínimos que incluso pueden extraerse de gotas de sangre seca en papel. Y pues esta misma técnica de métodos acoplados se extiende también a antiepilépticos, antibióticos, antifúngicos, fármacos antitumorales y anticuerpos monoclonales, optimizando pues hacia el control de dosis en pacientes, que pues justamente para evitar trabajar con dosis muy altas. Aquí esta es una de las ventajas, que podemos trabajar justamente con dosis demasiado pequeñas y nos da un buen análisis con un muy pequeño margen de error. En el área de la toxicología forense, la técnica identifica y cuantifica anfetaminas, benzodiazepinas, barbitúricos, cocaína, cannabis y opiáceos en orina, sangre, saliva, sudor y cabello, confirmando
dispositivos de inmunoanálisis y sorteando derivatizaciones complejas gracias a la alta velocidad y sensibilidad del sistema, que pues tal cual esto, como en la lista que les acaba de mencionar anteriormente, pues esto aplica en el área de, sí, de la toxicología, ¿no? Forense, que pues ayuda mucho para detectar los tipos, las sustancias que han sido de abuso por las personas, ¿no? Tal cual los antidopings. Y pues bueno, pues posee una muy alta especificidad y capacidad para analizar múltiples drogas en una sola ejecución. Y como les había mencionado, pues con una cantidad muy pequeña de sangre. Y pues bueno, eso sería todo de parte del equipo 7. Em, bueno, aquí tenemos la bibliografía de dónde sacamos la información y todo. Y pues muchas gracias por su atención.